Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Nuevo atentado con disparos en Cisjordania con al menos 2 muertos y otros 2 heridos. Entierran al bebé de la embarazada herida gravemente hace unos días por disparos de terroristas en Ofra. Israel consigue abatir al terrorista que mató a 2 israelíes en el polígono industrial Barkan hace 2 meses. El Parlamento israelí investiga las torturas de la autoridad palestina a los ciudadanos que venden propiedades o alertan de atentados. Estos son los asuntos del día. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Según las primeras informaciones, 2 personas fueron asesinadas y otras 2 heridas de gravedad después de que un terrorista disparara contra ellos cerca del poblado de Givat Asaf, en Cisjordania. Todos los heridos son jóvenes de aproximadamente 20 años. El atacante bajó de un coche frente a la parada de autobús y comenzó a disparar contra las personas en el lugar, entre las que había tanto civiles como soldados. Este poblado queda a escasos kilómetros del de Ofra, donde el pasado domingo fue perpetrado un atentado terrorista similar en el que una mujer embarazada y otras 6 personas fueron heridas. El portavoz del movimiento terrorista Hamás felicitó a los terroristas. Durante la noche, las fuerzas de seguridad israelíes abatieron a uno de los terroristas que perpetraron el atentado el domingo en Ofra. Además, en horas de la madrugada, un palestino apuñaló a 2 guardias fronterizos israelíes en la ciudad vieja de Jerusalén. Sí, esto hay mucha gente que ya estima que igual no es casualidad, que esto responde a una ola organizada por Hamás. Ahora se suponía que había esta tregua de cese de fuego en la frontera con Gaza, pero Hamás se ha vuelto muy activo en Cisjordania justamente. A él se le atribuye el atentado del domingo famoso por la mujer embarazada, que ahora hablaremos también de ella, y a pocos kilómetros y con un modus operandi muy similar, pues se produjo de esta mañana del jueves. Es decir, aparece un coche frente a una parada de autobús. Antes estábamos acostumbrados a estos atropellos, pero desde entonces se han puesto como unos bloques de cemento para impedir que se atropellara a la gente en las paradas de los autobuses. Y entonces lo que hacen es bajar del coche con un arma y empezar a disparar, especialmente con un rifle de repetición. Y hasta que hay alguna reacción, si es que la hay, logran escapar rápidamente. En el caso de Ofra lograron hacerlo y desde el domingo uno de los asaltantes, uno de los terroristas, fue eliminado justamente esta noche pasada. Pero estos 2 no sabemos si tienen algo que ver o no con el comando anterior, pero el modus operandi es exactamente el mismo. Es decir, tratar de hacer una parada brevísima, disparar y salir, y seguramente tienen ya una infraestructura para esconderse, cambiar de vehículo o lo que sea para que logren escapar de las persecuciones del ejército, la policía y todos los demás. Decía que hay mucha gente que ve en esto quizás el inicio de una ola de mayor alcance, en este caso liderada por Hamás, y no tan espontánea como era en los últimos años, es decir, que de pronto alguien salía con un cuchillo o con su coche atropellaba a unos peatones, sino que esto responde ya a una organización mucho más eficaz desde el punto de vista, digamos, organizativo y mucho más letal. El domingo pasado, tras el ataque terrorista con disparos en Ofra, en los territorios en disputa, la herida más grave, una embarazada, fue sometida a una intervención urgente para salvar al niño que llevaba dentro. Tras 4 días de esfuerzos médicos, el bebé murió y fue enterrado de madrugada por los familiares y cientos de personas que se unieron a su dolor. Su abuelo dijo:
Hay pocas personas que vivieron muchos años que lograron unir al pueblo de Israel como tú, y destacó que su corta vida inició en la fiesta de Hanukkah, donde el mensaje principal es que un poco de luz puede expulsar a una gran oscuridad. Tú trajiste una gran luz y con tu gran luz lograremos expulsar toda la oscuridad de los otros. La verdad que ha sido tremendo, no solamente para los familiares y la gente que en persona se acercó a este entierro de madrugada de un bebé que ni siquiera había llegado a ser bautizado desde el punto de vista del ritual judío que se produce durante la circuncisión a la semana. Y de todas maneras había recibido el nombre de Amiad Israel. Y como digo, todo el pueblo de Israel, toda la ciudadanía está consternada con lo que ha pasado. O sea, más allá de las 7 víctimas, la madre embarazada que sigue grave, los otros 6 heridos, pues el hecho de que estuviera embarazada de forma avanzada, pero no lo suficiente para salvar la vida del bebé, esto ha sido un golpe muy duro para la sociedad israelí. Tras una extensa operación conjunta del ejército israelí, la policía y el servicio de seguridad, el Shabak, el terrorista palestino Ashraf Nalwa fue localizado y abatido durante un intento de arrestarlo. Nalwa había asesinado a 2 civiles israelíes, Sib Havvi y Kim Levengron Yesekel, el pasado 7 de octubre en la zona industrial de Barkan, además de herir a una tercera persona. Según trascendió, Nalwa estaba armado al momento del arresto. Además, tras investigar a varios sospechosos que fueron detenidos por ayudarlo durante su intento de huida, se sabe que Nalwa planificaba cometer otro atentado terrorista. Sí, creo que los oyentes que nos siguen recordarán, esto pasó el 7 de octubre, es decir, hace más de 2 meses, en un polígono industrial, en una zona industrial. Alguien que había trabajado allí pasó los controles de seguridad porque tenía el pase para entrar y no se sabe muy bien cómo, pero logró ingresar con una metralleta, empezó a disparar, mató a una persona, obligó a un trabajador de la limpieza a atar a una chica a la que luego mató. Y fue todo muy traumático también, y lo más traumático quizás es que logró escapar y que llevaba mucho tiempo huido. Con lo cual se refuerza también la teoría de lo que hablábamos respecto a la noticia anterior. Es el tema de que estos atentados ya no son cosa de espontáneos que se echan al ruedo, que consiguen un arma o que intentan hacer algo, sino que cuentan con muchas infraestructuras para mantenerse ocultos y a salvo y en condiciones de no ser hallados durante bastante tiempo, como ha sido el caso de esta persona. El Comité de Asuntos Internos del Parlamento israelí, la Knesset, llevó a cabo una reunión en la que conversaron sobre las torturas realizadas por la autoridad palestina contra los residentes palestinos que venden propiedades a judíos. Un palestino que fue detenido y torturado por la autoridad palestina tras haber logrado evitar un atentado terrorista participó en el comité y contó su historia. Fui condenado a pena de muerte por haber evitado un atentado. Según contó, escuchó que un grupo estaba planificando un atentado contra niños judíos y logró evitarlo, aunque no dio más detalles al respecto. Contó que durante sus interrogatorios con la autoridad palestina lo amarraron de los pies con la cabeza hacia abajo, lo golpearon y lo humillaron. Incluso lo comparó con los interrogatorios que tuvo también en Israel. Me senté con un agente y me trajo algo de comer. En Ramadán me respetaban. Además dijo que solo en este país, en Israel, existe la justicia y que prefiere vivir bajo un árbol en este país y no en una casa de oro bajo la autoridad palestina. Pues este comité de asuntos internos se había reunido más que nada porque el tema de hace unas semanas hubo el secuestro de un palestino con nacionalidad estadounidense que había vendido su propiedad a una empresa que luego la revendió a judíos.
y por ello fue secuestrado por la autoridad palestina, fue torturado y tuvo que intervenir incluso la Embajada de Estados Unidos para su liberación. Entonces se ha levantado un comité de asuntos internos y para hablar de lo que está pasando con la autoridad palestina y sus violaciones de los derechos humanos más esenciales, de lo que no habla ninguna organización internacional, ni se habla en los telediarios, ni en los programas de tertulia sobre lo que pasa en Oriente Medio, pues una persona que fue a declarar pues contó que él lo único que había pasado es que había oído que estaban por cometer un atentado, que iban a matar a niños judíos y no contó exactamente qué es lo que hizo para evitarlo, pero logró evitarlo. Posiblemente, digo yo, lo habría denunciado a las propias autoridades de los servicios de información de la autoridad palestina. Pero el hecho de haber evitado un ataque terrorista, él fue condenado a a muerte. Lo que pasa es que no fue ejecutado y le fue torturado, etcétera, etcétera. Ya hemos oído su relato. Luego fue detenido por las autoridades israelíes cuando supieron de que había allí una persona detenida por algún problema de seguridad. Y bueno, y ahí la declaración de él de cómo se tratan en un caso y cómo se tratan en el otro. Quizás habría que llevar a este chico cada vez que la joven esta Ahed Tamimi se presenta en algún sitio para hablar sobre que fue detenida por insultar y escupir y patear a soldados israelíes, que eso sí es un delito, digamos, en cualquier lugar del mundo, y cómo fue tratada ella en la cárcel y, en cambio, cómo se trató a esta persona dentro de las cárceles de la autoridad palestina. Pues así es como cerramos la primera parte de estas noticias en Radio Sefarad. Volvemos ahora, tras una pausa, con la agenda cultural. Bueno, y volvemos hoy con una agenda cultural muy española, ¿eh? Una agenda en la que tenemos una cita para este viernes, este próximo 14 de diciembre a las 7:30 de la tarde, un día en el que se presenta en la Sala de Música del Palacio de Sástago de Zaragoza el libro La cocina de los judíos de Sefarad en la Edad Media, de Álvaro López Asensio, con la presencia del autor y el editor José Vicente Zalaya. Aunque hoy día hay muchas publicaciones sobre cocina sefardí, ninguna trata sobre la cocina que los judíos preparaban mientras vivían en España en la Edad Media y que se documenta en procesos de inquisición a judaizantes aragoneses, principalmente de Calatayud. Alguna de las 60 recetas explicadas fue asimilada por la sociedad cristiana gracias a los conversos, quienes modificaron sus ingredientes para no ser acusados por la Inquisición. Entre ellas podemos destacar el jamín, los huevos aminados, las habas con pimienta y sal, las berzas con queso, el cordero asado, las albondaquillas tabaeras, las tripillas de ternero, el morsao de carnero, el queso brullo, el pan con miel, etc. Bueno, un innumerable número de recetas. Descubrimos que también tenemos una rica repostería, los confites, los arrucaques, las rosquetas, las alcalillas, las rosquillas, tortillas de Pascua, panes de torta, los turradillos, el turrado, bueno, las almendolas. Seguro que en este libro pueden encontrar muchas más. Muchas recetas de las que nos va a hablar en entrevista pues este mismo fin de semana, es decir, a partir del domingo a la noche. Pueden escuchar el programa con el autor del libro, que es el investigador Álvaro López Asensio, hablando de este libro tan original, porque como decimos hay muchos libros de cocina sefardí. Aquí mismo tenemos secciones dedicadas a cómo se puede cocinar según la tradición de los sefardíes en el exilio, pero no sobre
qué es lo que comían los judíos cuando vivían aquí hace 500 años. Y este libro recoge esas recetas y nos explica Álvaro que incluso en alguna presentación, mientras hablaba, iba preparando algunas de estas delicias para que las probara el público, que muchas veces eran recetas muy cercanas a las que han quedado en la tradición de la zona. Bueno, continuamos ahora hablando de huellas judías, no gastronómicas, sino en este caso hablamos de sinagogas, porque en la zona vieja de Melilla se han instalado 3 placas de barro de edificios en los que se indica que allí hubo sendas tefilot, el término hebreo que usan los judíos, precisamente los melillenses, para referirse a esto, a las sinagogas. Dichas placas fueron descubiertas por el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, la presidenta de la Fundación Melilla Monumental, Maribel Pintos, y el presidente de la Asociación Cultural Mengimel, Mordejai Wagnitz, impulsor desde hace 6 años de esta iniciativa. Melilla fue la primera ciudad española a la que en 1874 regresó la comunidad hebrea, donde se construyó la primera sinagoga, cementerio, barrio hebreo y colegio tras la expulsión de España por parte de los Reyes Católicos. La ciudad llegó a contar con hasta 23 sinagogas, aunque ahora hay 6 y otras 2 donde también se ubican lugares de estudio. Las placas también incorporan el nombre de las familias fundadoras de esos templos, Salama, Melul y Benchimol, respectivamente. Sí, pues nuestra enhorabuena a la ciudad de Melilla, que sigue reivindicando todas las culturas que pasaron por allí, entre ellas la judía, que, como bien indica la noticia, es la más antigua en la Europa moderna. Entre otras cosas porque al ser Melilla un fuerte militar instalado en otro continente, pues no anularon el edicto de expulsión, pero sí que dejaron que los judíos se establezcan allí, incluso que tuvieran sus lugares de culto, cosa que en la península tardaron mucho más tiempo en aceptar. Cerramos la agenda ahora, nos trasladamos para ello a Lopera, en la provincia de Jaén, donde se encuentra la casa de Juan de Prado, médico de familia conversa que en el siglo XVII retornó al judaísmo en Ámsterdam y formó parte del Círculo de Spinoza. Los lugareños la llaman la Casa del Judío. De Prado cambió en los Países Bajos su nombre por el de Daniel. Poco después de salir de España, fue delatado a la Inquisición bajo tortura por un amigo. Menéndez Pelayo lo incluyó en su Historia de los heterodoxos españoles, junto a Spinoza, Orobio de Castro, Uriel da Costa, Levi Morteira y Abraham Zacuto. Así que si están por la zona de Jaén, acérquense a Lopera y pregunten por la Casa del Judío. Y antes de terminar el programa de hoy, una noticia de última hora que vamos a ampliar con un programa especial hoy mismo, un homenaje a uno de los supervivientes de la Shoah que ha fallecido en estas horas. Hablamos de Noah Klieger, que ha venido a dar su testimonio justamente en el último homenaje que se hizo a las víctimas del Holocausto este mismo año, a principios, el 26 de enero de este 2018, en la Asamblea de Madrid. Hablamos de Noah Klieger, una persona que luego tuvo una carrera muy importante como periodista y que nos contó parte de la historia de cómo él sobrevivió a esa etapa tan negra y terrible a la que fueron sometidos los judíos de Europa. Y con esto nos despedimos, aprovechamos para saludar. Shabbat Shalom.